Hola con todos. La idea del día de hoy es, dentro del marco de este curso de medicina basada en evidencias, comenzar a hablar un poco de uno de los estudios que van a ser más usados para la toma de decisiones basada en evidencias, que son los ensayos clínicos y puntualmente los ensayos clínicos aleatorizados. Tengo entendido que esta primera unidad que ya está terminando del curso, pues ha versado sobre cuestiones metodológicas básicas y que la segunda unidad ya va a versar más a profundidad sobre cómo leer críticamente un ensayo clínico aleatorizado, así que esta es básicamente una introducción. Bueno, mi nombre es Álvaro Taipe Rondán, gracias por la presentación, Sandy. Las diapositivas se las ha dejado en un link que está también en la plataforma de YouTube. Ahí hay un link de Dropbox que coloqué. Si no sale, no sé, me avisan y fácil lo coloco otra vez. Con las diapositivas y con un artículo que vamos a leer al final de la ponencia. Bueno, mi nombre es Álvaro Taipe Rondán. Aquí les dejo mis potenciales conflictos de interés. No he recibido ni recibo financiamiento de la industria farmacéutica. Y pues vamos a ver hoy día básicamente estos cuatro temas. Y vamos a comenzar por enmarcar lo que queremos contar en medicina basada en evidencias. ¿Y de qué se trata eso? Del tema de toma de decisiones. Ya van a ver por qué. Y, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa si nos dicen que un nuevo fármaco, un fármaco ficticio, por ejemplo, que se llama Covidina, es útil en el tratamiento de pacientes con COVID-19, ¿no? Lo que nos vamos a preguntar es si va a ser realmente útil, ¿no? Y ahí entra nuestra toma de decisiones basada en evidencias, ¿no? Y tiene que ser una toma de decisiones racional y bien orientada, porque tenemos dos opciones, básicamente. O le damos este fármaco a nuestro paciente o no se lo damos. Y hay que elegir bien, porque una de esas dos opciones va a hacer que vamos a causar más beneficios que daños, lo cual es bueno. Y la otra opción va a ser que vamos a causar más daños que beneficios, lo cual es obviamente malo. Entonces, debemos entender si es que los estudios nos sugieren que al dar covidina vamos a causar más beneficios o más daños. Y pues lo primero de lo que se está hablando siempre es de que, ok, este fármaco debe tener algo que se conoce como plausibilidad biológica para siquiera pensar en que podemos o no brindarlo, ¿no? Aquí estoy hablando de un fármaco puntualmente, pero todo lo que voy a comentar versa sobre cualquier tipo de intervención, ¿no? Ya sea intervenciones complejas, intervenciones educativas, intervenciones no sé, por celulares, cualquier intervención que se pueda brindar, ¿no? Psicológicas, biológicas, médicas, de rehabilitación, etcétera. Entonces, ¿qué pasa si es que esa intervención tiene plausibilidad biológica? ¿Ya será suficiente para poder brindarla? Y aquí hay que entender algo. La mayoría de fármacos o de intervenciones también con plausibilidad biológica o con estudios preclínicos favorables no van a causar beneficios y solamente van a causar daños, o sea, efectos adversos. ¿A qué me refiero con esto? Cuando hay una condición, ¿no? Sea leucemia, sea COVID, sea hemorragia digestiva, ¿no? Podemos proponer miles de intervenciones, ¿no? Un primer filtro para ver cuáles de estas pueden ser potencialmente útiles es evaluar su plausibilidad biológica. Es decir, si el razonamiento fisiopatológico nos dice que esta intervención realmente podría tener algún beneficio, ¿no? Y esto se basa en saber, ¿no? Miren, por ejemplo, si es un fármaco, este fármaco tiene un principio activo, que es una molécula de esta forma, y este principio activo interactúa con ese receptor de esta célula, ¿no? Y este receptor tal vez va a generar toda una cascada de eventos que van a terminar en algún beneficio para el paciente, ¿no? Todo ese razonamiento fisiopatológico nos dice de que este fármaco puede tener lo que se denomina plausibilidad biológica, ¿no? Muchos fármacos tienen plausibilidad biológica para muchas cosas, pero ahí no queda todo. Luego de evaluar la plausibilidad biológica, tenemos que hacer estudios preclínicos, que son básicamente dos, in vitro y en animales, ¿no? Algunos ponen los de in silico aquí también, pero vamos a irnos por lo simple. Estudios in vitro y estudios en animales. In vitro es en laboratorio, en animales es pues con modelos animales, ¿no? Ya sea con ratas, chanchos, bueno, cerdos u otro tipo de animales. Una vez que un fármaco parece o da resultados favorables en los estudios preclínicos, recién pasamos a lo que se conoce como ensayos clínicos, o sea, ya estamos en seres humanos, ¿ok? Y esos ensayos clínicos tienen cuatro fases: fase uno, fase 2, fase 3 y luego, bueno, fase 4. ¿Qué es lo que pasa? Recién luego de que superan fase 3, podemos decir que un fármaco ya
parece tener más beneficios que daños, ¿no? Entonces, la fase uno es para ver básicamente seguridad, es decir, que el fármaco no vaya a ser muy peligroso, ¿no? En este caso, pues no tiene mucho sentido seguir estudiándolo, ¿no? Entonces, de cada 100 fármacos que son propuestos en fase uno, solamente 70 superan la fase uno y comienza fase 2, en el cual vamos a ver también un poquito de seguridad, pero también qué dosis vamos a manejar y un poquito de eficacia, ¿no? De cada 70 fármacos que comienza fase 2, solo 23 pasan a fase 3. En la fase 3 ya vamos a evaluar si el fármaco funciona. Y de cada 23 fármacos que comienza fase 3, solamente 7 comienzan fase 4, ¿no? Perdón, solamente 7 superan la fase 3 y ya pueden ser comercializados, ¿no? Y de estos 7, pues algunos son retirados luego porque nos damos cuenta ya cuando el fármaco está comercializado que pues habían algunos efectos adversos graves o que la eficacia no era tal como creíamos u otra cosa, ¿no? Entonces, algunos de esos 7 van a ser retirados. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que de cada 100 fármacos que tiene plausibilidad biológica y estudios preclínicos favorables, solamente 7 al final van a superar los ensayos clínicos aleatorizados, ¿no? Son muy pocos. Si se dan cuenta, en un promedio, 93% de los fármacos no van a tener beneficios o no van a tener más beneficios que daños, ¿no? Y eso sucede ¿por qué? Y aquí tal vez hay algo contradictorio con lo que, bueno, si somos de un área de la salud, pues nos han enseñado, ¿no? Que la plausibilidad biológica es lo que manda. Y es una idea que se nos queda durante mucho tiempo porque hemos llevado un montón de cursos de patología, fisiopatología, etcétera, ¿no? Eh, Bioquímica, biología, etc., ¿no? Lo que pasa es que en el cuerpo humano es mucho más complejo que una sola vía fisiopatológica, ¿no? Por lo cual, esta vía que le hemos pensado muy bien para este fármaco va a estar muy influenciada por muchos otros factores, ¿no? Y puede que acabe donde nosotros no queremos que termine. Todos estos datos, por si acaso, son datos oficiales del FDA. Aquí no se ve muy bien, pero bueno, en las diapositivas pueden consultar las fuentes. ¿Qué significa esto, no? ¿Qué pasa si le damos un combo de 14 fármacos prometedores a un paciente, ¿no? O sea, fármacos que tienen estudios preclínicos y plausibilidad biológica favorables. De esos 14, como hemos visto, si tomamos los porcentajes que hemos visto en la diapositiva pasada, pues solamente el 7%, o sea, solamente uno de cada 14, con suerte va a tener algún beneficio, ¿no? Y esto que tenga un beneficio tampoco es que tenga un gran beneficio, ¿no? La gran mayoría de los fármacos lo que van a hacer es disminuir modestamente los síntomas o un poquito la mortalidad, ¿no? Si es que tenemos mucha suerte. Pero lo que sí es cierto es que todos los fármacos tienen efectos adversos, ¿no? Y lo ampliamos más, todas las intervenciones van a tener efectos adversos, ¿no? Incluso una intervención que parezca que no tenga efectos adversos, como una psicoterapia, va a tener efectos adversos. Algunos de esos van a ser muy peligrosos y se pueden potenciar entre ellos, ¿no? Si damos 2, 3, 4 fármacos, puede que los efectos de unos potencien a los otros y esto puede ser muy dañino o muy mortal para el paciente. Ergo, es muy probable que el daño ocasionado por los 14 fármacos vaya a superar por mucho al beneficio de este único fármaco potencial, ¿no? Entonces, dar fármacos solamente porque tienen plausibilidad biológica a nuestro paciente no es la mejor idea. ¿Y qué pasa si, ok, tenemos este fármaco covidina otra vez, ya sabemos que tiene plausibilidad biológica y además nos dicen que este fármaco tiene ensayos clínicos que han dado resultados favorecedores? Ahora sí lo podemos dar y ahora ya entramos al tema de ensayo clínico, ¿ok? Hasta aquí entonces el mensaje es, no nos podemos guiar de la plausibilidad biológica ni de los estudios preclínicos. Necesitamos estudios en seres humanos. ¿Y cómo se llaman esos estudios en seres humanos? Ensayos clínicos. A los ensayos clínicos también se les suele conocer como estudio de intervención en seres humanos. ¿Cuáles son las características? Uno, son hechos en seres humanos, ya lo dijimos. Dos, los investigadores van a brindar la intervención a los participantes. Y es así como se diferencian esos estudios de los estudios observacionales. En un estudio observacional tú no brindas, tú solamente recolectas datos de lo que ya los pacientes han recibido previamente, ¿no? Y eso tiene mucho sesgo porque pues estamos recolectando datos, pero no hemos estado ahí para poder recolectar los datos reales, ¿no? Tal vez nos estamos guiando de una historia clínica o de algo que puede que no esté bien documentado, ¿no? Entonces, en un ensayo clínico, el investigador es el que brinda las intervenciones.
y luego de un tiempo va a evaluar los efectos que tuvo la intervención, ¿no? Básicamente esto es un ensayo clínico. Tú le das una intervención a los pacientes y luego ves qué cosa pasó. El objetivo del ensayo clínico, ¿cuál es? Estudiar el efecto de esa intervención, que puede ser un fármaco u otra, para tomar decisiones, claro está. Y hemos visto que los ensayos clínicos son de 4 fases, ¿no? En el ámbito de toma de decisiones, por lo menos, ¿no? Porque tienen muchas otras clasificaciones. La fase uno evalúa seguridad, la fase 2 nos da información preliminar sobre la eficacia y las dosis, la fase 3 evalúa ya eficacia y seguridad, y una vez que pasa a fase 3 ya podemos decir que está aprobado, entre comillas, y la fase 4 es la de seguimiento post-comercialización, una vez que ya se ha comercializado el fármaco, y esta fase también se conoce como farmacovigilancia, o sea, estar atentos a que haya efectos adversos graves o no con este fármaco, ¿no? Busca toxicidad insospechada, eficacia a largo plazo y nuevos usos. Estos ensayos clínicos también se pueden clasificar de esta forma. Los ensayos clínicos de un solo brazo, ¿de qué se trata esto? Si tenemos 200 pacientes incluidos, ¿no? Y a los 200 les damos una sustancia, por ejemplo, covidina o la sustancia X, ¿no? Todos los pacientes reciben el mismo fármaco, pues ahí estamos ante un ensayo clínico de un solo brazo. Tiene un gran problema ese ensayo clínico, como vamos a ver, ¿no? Luego tenemos los ensayos clínicos no aleatorizados, en los cuales de los 200 pacientes incluidos, 100 van a recibir, por ejemplo, la sustancia X y 100 van a recibir un placebo, por ejemplo. O sea, no van a recibir la sustancia X, sino algo que es similar, pero que no tiene ningún principio activo, ¿no? A eso se les va a conocer como el grupo control. Pero la asignación de los pacientes a esos grupos no es aleatoria. O sea, por ejemplo, tenemos dos hospitales. En un hospital hay 100 pacientes y en otro hospital hay 100 pacientes. Ah, ya, a los de un hospital le damos sustancia X y a los de otro hospital le damos el placebo. No hubo una selección aleatoria, sino que lo escogimos por hospitales. Eso tiene una gran ventaja y es que estamos ya comparando a la sustancia X con un grupo control, pero tiene una gran desventaja, como vamos a ver. Y el tercer grupo es el ensayo clínico aleatorizado. Igual, 100 reciben la sustancia X, 100 reciben el placebo, pero la asignación de los pacientes a los grupos es aleatoria. ¿Qué significa? Para cada uno de esos pacientes, por ejemplo, yo voy a tirar una moneda, ¿no? Si cae cara para este paciente, se va a ir al grupo de sustancia X. Si cae sello, se va a ir al grupo control. Y para el segundo paciente hago lo mismo, tiro la moneda, cara o sello y así. Y así, aleatoriamente voy a separar a este grupo en dos subgrupos, ¿no? ¿Esto qué cosa va a causar? Que los dos subgrupos sean muy similares y por tanto que sean comparables, ¿no? Esto en epidemiología decimos que disminuye o minimiza la, la posibilidad de que haya sesgos, de que haya, perdón, la posibilidad de que haya confusión y por tanto nos permite tener un resultado mucho más limpio. Veamos uno por uno. Estábamos primero en el ensayo clínico de un brazo, ¿no? Y veamos, por ejemplo, esto, ¿no? Esto salió hace poco, bueno, no hace ya un par de meses tal vez, en una página de la Direza de Piura, ¿no? Nos decía, según el director regional de salud de Piura, Víctor Tábara, el 100% de pacientes con COVID-19 positivo con síntomas leves han mejorado con el tratamiento de ivermectina. Ok, ¿cuál creen que es el problema con este estudio? Que es un estudio de un solo brazo porque el 100%, o sea, todos los pacientes han recibido ivermectina, ¿no? No hay un grupo control. El problema es que, ok, supongamos que fueron 200 pacientes, ¿no? Si esos 200 pacientes con síntomas leves han mejorado, ¿significa que la ivermectina funcionó realmente para algo? No lo podemos saber para nada. ¿Por qué? Porque no sabemos qué cosa hubiera pasado con esos 200 pacientes si no hubieran recibido ivermectina. Posiblemente también hayan curado, posiblemente incluso se hayan curado mucho más rápido que lo que se han curado recibiendo ivermectina, ¿no? Entonces, la falta de un grupo control impide que podamos obtener conclusiones siquiera fiables, ¿no? Sobre este fármaco. ¿Ok? Entonces, los ensayos clínicos de un brazo realmente no nos sirven mucho, sobre todo para evaluar eficacia, ¿no? Para evaluar daños tal vez sí, ¿no? Como que efectos adversos o algo, pero para eficacia, no. El segundo tipo, recuerden, era el ensayo clínico no aleatorizado, también conocido como cuasi experimental, ¿no? El cuacuá. ¿Qué pasa aquí? Supongamos que tenemos dos hospitales, como les mencioné. En un hospital todos los pacientes reciben un fármaco que se llama covidina y la mortalidad de COVID por COVID es 5%.
En el otro hospital, ningún paciente recibe covidina porque no es parte de su protocolo, por ejemplo, y la mortalidad es de 10%. ¿Ok? Esto nos haría suponer que la covidina disminuye la mortalidad, ¿no? De lo que era 10%, ahora es solamente 5%, una gran disminución, ¿no? A la mitad. Wow. Pero al ser este un hospital y este otro hospital, puede que haya algunas variables confusoras que no nos estén permitiendo ver realmente la eficacia de la covidina. Por ejemplo, veamos la edad. ¿Qué pasa si en este hospital la edad promedio de los pacientes es de 50 años y en este otro hospital la edad promedio de los pacientes es de 65 años? Entonces, es esperable que cuando la edad son de pacientes más jóvenes, pues la mortalidad sea menor, ¿no? Que si es que la edad es mayor. Entonces, puede que solamente la edad haya explicado estas diferencias de mortalidad y no la covidina. ¿Ok? Entonces, si no veíamos la edad, falsamente podríamos decir que la covidina disminuyó la mortalidad, ¿no? Pero ahora, al saber la edad, ya sabemos que no necesariamente es la covidina, puede que sea simplemente que las características de los pacientes, como la edad, sean diferentes entre ambos hospitales. Ergo, la edad se convierte en lo que conocemos como un potencial confusor, una variable confusora que nos está confundiendo el resultado que tenemos sobre el efecto de la covidina. ¿Será el único confusor si estamos comparando dos hospitales? No, no, porque puede que en un hospital haya más varones que en el otro hospital, ¿no? O lleguen pacientes más graves, o lleguen pacientes con ciertas comorbilidades especiales, o lleguen pacientes con más o menos tiempo de enfermedad, ¿no? Porque tal vez es un hospital que está más saturado o menos saturado y los pacientes ya no quieren ir, por ejemplo. O puede que la atención recibida sea distinta, ¿no? Que en un hospital usen otros fármacos aparte de la covidina en comparación con el otro hospital. O puede que incluso si son hospitales un poco lejanos, la genética de las personas sea distinta. Entonces, tenemos un montón de potenciales confusores que no nos van a permitir evaluar correctamente el efecto de la covidina en mortalidad. Es por ello que nos podemos preguntar, ¿no? Las diferencias entre los grupos, o sea, entre los dos hospitales, por ejemplo, son potenciales confusores. Entonces vamos a necesitar comparar, para poder ver la eficacia, dos grupos idénticos, cuya única diferencia sea el fármaco. ¿A qué me refiero? Lo ideal es esto: tener un grupo de pacientes que, por ejemplo, tengan dolor de cabeza y tomen un analgésico, ¿no? Un fármaco. Y tener este mismo grupo de pacientes, el mismo exactamente, que tienen dolor de cabeza, pero que no lo tomen. O sea, crear dos realidades paralelas. Una realidad en la que mis pacientes toman el fármaco y otra realidad en la que mis pacientes no toman el fármaco. Y luego ver cuánto se aliviaron en cada realidad, ¿no? Y ahí se puedo saber si el fármaco es útil o no es útil, ¿no? A esto se le conoce como crear el contrafactual o el contrafáctico, ¿no? Crear un grupo idéntico, pero cuya única diferencia sea que no toma el fármaco, en comparación con el grupo fáctico que sí toma el fármaco, ¿no? Así ya no tenemos ningún problema de confusores, ¿no? Porque la edad, el sexo, la genética, todo va a ser idéntico entre ambos grupos. La única diferencia será que uno toma el fármaco y otro no. Obviamente eso es imposible, ¿no? Crear realidades paralelas, bueno, por lo menos hasta ahora. Entonces, no podemos hacer eso, pero sí podemos hacer algo que es aleatorizar. Es la alternativa. ¿Qué significa esto de aleatorizar? Es asignar los participantes aleatoriamente a los grupos de tratamiento y control, con lo cual vamos a generar grupos de intervención y de control con características semejantes. Lo que les mencioné antes, ¿no? Si tenemos 200 pacientes y tiramos una moneda por cada uno para decidir cuál se va al grupo de tratamiento y cuál se va al grupo control, al final vamos a crear dos grupos muy, muy, muy semejantes, ¿no? Obviamente no van a ser idénticos, pero van a ser muy, muy, muy semejantes. Y esto es justo lo que buscamos, ¿no? ¿Por qué pasa eso, no? Por las leyes del azar, ¿no? Si al azar dividimos un grupo grande en dos subgrupos, pues esos dos subgrupos van a tener la misma proporción de varones, por ejemplo, la misma media de la edad, la misma proporción de pacientes graves, la misma media de saturación, etcétera, 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 ¿no? Y una vez que hayamos hecho esta división, a un grupo le damos el fármaco y a otro grupo, por ejemplo, le damos un placebo.
Aquí les dejo un link, ya saben que las diapositivas están en un comentario que dejé en el YouTube. Aquí les dejo un link sobre un poquito más sobre cómo funciona esto de la aleatorización. Y ahora recordemos las fases del ensayo clínico aleatorizado para hacer un match con estos tipos de ensayo clínico que hemos visto. La fase 1 es un ensayo clínico de un brazo. O sea, usualmente solamente le dan el fármaco a un grupo de personas sanas para ver su toxicidad. La fase 2 y la fase 3 son ensayos clínicos aleatorizados. ¿Por qué? Porque ahí ya queremos ver eficacia, queremos compararlo con un grupo control y saber si mi fármaco es eficaz. La fase 4 puede ser de un brazo, puede ser aleatorizado dependiendo cómo se esté abordando. Ahora sí, ahora que hemos visto ensayos clínicos en general y sus tres tipos, que recuerden que son los de un solo brazo, los cuasi experimentales y los ensayos clínicos aleatorizados, ¿sí? Ahora vamos a entrar a este último, que es ensayo clínico aleatorizado. Ok, el ensayo clínico aleatorizado es el estudio primario que proporciona el mayor grado de evidencia para evaluar intervenciones, cuando es adecuadamente desarrollado, claro, ¿no? Hay ensayos clínicos aleatorizados que están muy mal hechos, que en verdad no nos sirven casi para nada. Pero cuando está bien hecho, pues es el estudio primario ideal para ver si mi fármaco funciona o no funciona. En estas pirámides clásicas de los niveles de evidencia, ¿no? Por tipo de estudio, siempre vemos en la base a los estudios de serie de casos, caso control, cohorte, y aquí están los ensayos clínicos aleatorizados. Superados tal vez solo con las revisiones sistemáticas con metaanálisis, porque esos ya son estudios secundarios. Esos estudios simplemente lo único que van a hacer es recolectar posiblemente todos los ensayos clínicos aleatorizados que han evaluado cierto fármaco. Pero como estudio primario, o sea, como estudio que evalúa pacientes, el de más alto nivel de evidencia es el ensayo clínico aleatorizado. ¿Por qué? Por la aleatorización, que como les he mencionado, crea dos grupos similares. En un ensayo clínico aleatorizado se van a comparar básicamente dos grupos. No me entiendan mal, hay ensayos clínicos de 3, 4, 5, 6 grupos. Aquí estamos con lo básico. Ensayos que comparan dos grupos. A un grupo se le va a llamar el grupo intervención y a otro grupo se le va a llamar el grupo control. Al grupo de intervención se le van a brindar la intervención de interés, ¿no? Por ejemplo, el fármaco X. Y al grupo control se le va a brindar otra cosa, o no se le va a brindar nada, dependiendo del objetivo del estudio, ¿no? Por ejemplo, si estamos ante un estudio de eficacia, o sea, queremos ver qué tan eficaz es la ivermectina para COVID, por ejemplo, al grupo de intervención le vamos a dar ivermectina y al grupo control, ¿qué le vamos a dar? Idealmente un placebo, y a veces, no, cuando no hay placebo, cuando no se puede, le vamos a dar el tratamiento usual. O sea, no le vamos a dar nada más que el manejo usual del hospital. ¿Ok? Entonces, el grupo de intervención va a recibir también el tratamiento usual más ivermectina y el grupo control solamente el tratamiento usual, ¿no? Pero obviamente es mucho mejor al grupo control darle un placebo. Ahora vamos a ver por qué. Esto es cuando tenemos estudios que evalúan eficacia. Pero si mi estudio busca comparar una intervención versus otra intervención, ¿no? Por ejemplo, quiero comparar dos tipos de antidepresivos, antidepresivo A y antidepresivo B. Entonces hago un ensayo, aleatorizo, creo dos grupos muy similares. A un grupo le doy el antidepresivo A y al grupo control le voy a dar el antidepresivo B. A eso se conoce como un control activo. O sea, mi grupo control va a recibir también un fármaco, ¿ok? Pero es otro fármaco que en comparación con el que recibe el grupo intervención. Entonces, para resumir esto, vamos a ver ensayos clínicos que comparen dos grupos. A un grupo se le da la intervención de interés y al otro depende, ¿no? Si es un estudio de eficacia, o no le damos nada, que se llama tratamiento usual, o le damos placebo. Y si es un grupo de G2G, o sea, que compara dos intervenciones, le vamos a dar un control activo. Ahora, tratamiento usual o placebo, ¿no? En el caso de ECAS de eficacia. Supongamos esto. Nosotros hacemos nuestro ensayo clínico aleatorizado, recolectamos a nuestra población, la dividimos en dos grupos muy similares. A uno le damos el tratamiento y a otro no. Y al final vemos que al grupo que recibió el tratamiento, 70% afirma tener menos dolor. ¿Ok?
Supongamos que lo que queremos es disminuir el dolor, ¿no? Es un tipo de analgésico, por ejemplo. 70% de los pacientes afirma que el dolor disminuyó, ¿no? Supongamos que es para, no sé, dolor de cabeza. Y en el grupo control, solamente 50% afirma tener menos dolor, ¿no? Luego de una semana, tal vez, de tratamiento. ¿Ok? ¿Esto qué nos dice? Que el analgésico que hemos probado es efectivo. Parece que sí, ¿no? Porque está disminuyendo en 70% de los pacientes el dolor, en tanto que el grupo control solamente 50% presentó disminución del dolor. Pero, ¿qué pasa si nos dicen esto? Que los pacientes del grupo intervención sí sabían que estaban recibiendo un analgésico. Los pacientes del grupo control sabían que no estaban recibiendo ningún analgésico. ¿Ok? Entonces, esos pacientes no están cegados. ¿Será cierto entonces que el fármaco disminuyó el dolor? Posiblemente no. ¿Por qué? Porque el grupo que sí sabía que estaba recibiendo el fármaco puede estar em, siendo influenciado por algo que se conoce como el efecto placebo, por ejemplo. Si no cegamos a los pacientes y al personal que está en contacto con ellos, es posible que este aparente beneficio se deba solamente a qué? O al efecto placebo, o al sesgo de deseabilidad social, o a otros sesgos. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué es el efecto placebo? Si un grupo de pacientes sabe que está recibiendo un fármaco y tú le dices, mira, este fármaco, tómalo porque va a aliviar tu dolor de cabeza, pues sencillamente digamos, por su gestión por ahora, para no profundizar mucho en efecto placebo, que es un tema también un poquito amplio, por su gestión se va a creer eso, ¿no? Va a creer que sí, este fármaco va a ser bueno, ¿no? Y aunque el fármaco sea solamente azúcar, que no sea nada, no tengan ningún principio activo, van a creer que tienen menos dolor, ¿no? Y de hecho van a sentir menos dolor, ¿no? Pero no porque el fármaco sea eficaz, sino solamente por el efecto placebo. Entonces, esta disminución aparente en comparación con el grupo control puede deberse solamente a este efecto placebo. ¿Qué más puede ser? Puede ser el sesgo de deseabilidad social, ¿no? Si tú le estás dando un analgésico a un grupo de personas, estas personas van a decir, pucha, oye, qué pena que el médico me esté dando una pastilla y yo siga sintiendo dolor. Entonces, ¿qué hacen? Nos contestan lo que creen que nosotros queremos escuchar, ¿no? Como investigadores, ¿no? Nos dicen, no, sí, el dolor disminuyó. En el fondo saben que no es así, pero digamos que crean cierta empatía con el investigador y dicen, pucha, pobrecito, el investigador que ha invertido tanto tiempo, tantos recursos, para yo decirle que su fármaco no funciona. Mejor le digo que sí funciona, ¿no? Esto se llama el sesgo de deseabilidad social, ¿no? Que puede ser voluntario, sí, puede ser como que adrede o puede ser un poquito involuntario o hasta como un acto reflejo. Y hay otros sesgos, ¿no? Como que cierto grupo puede desarrollar hábitos distintos o tomar otros medicamentos, ¿no? Puede que esos que están tomando el analgésico digan, pucha, como estoy tomando ese analgésico, me ha dicho que no puedo tomar café, ¿no? Con ese analgésico. Así que deje de tomar café. Y sea porque, y esta disminución del consumo de café sea lo que ha causado este menor dolor, ¿no? Y no sea el analgésico. Entonces, como este grupo ya sabe que está tomando algo, a diferencia de este grupo, pues puede que se comporte de manera diferente. ¿Ok? ¿Qué hacemos para que los dos grupos se comporten de manera igual y no hay efecto placebo y no hay efecto de seguridad social? Lo que dice aquí, ¿no? Cegar. ¿Qué significa cegar? Ah, ya que el paciente no debe saber lo que está tomando. De hecho, el verdadero estándar en un ensayo clínico aleatorizado es un doble ciego. ¿Qué significa eso? Uno, que el paciente no sabe lo que está tomando. Y dos, que el personal de salud que rodea al paciente, o sea, su médico, su enfermera, el personal que está del hospital, tampoco sabe lo que el paciente está tomando. Cosa que, porque si el médico sabe lo que el paciente está tomando, puede que cambie su actitud ante el paciente, ¿no? Diga, ah, este paciente ya está tomando ese analgésico, ah, ya, entonces lo voy a atender menos. O no le voy a recetar más cosas, ¿no? Entonces puede que eso cambie la actitud con el paciente y que este cambio de actitud del personal de salud sea lo que realmente está causando estas diferencias. En cuanto a los cegamientos, pues tenemos entonces a los estudios de etiqueta abierta en la cual nadie está cegado. En inglés es conocido como open label, etiqueta abierta, ¿no? Siempre que escuchan eso, significa que nadie está cegado, ¿no? Puede haber entonces sesgos importantes aquí. El estudio ciego en el cual el paciente está cegado. El estudio doble ciego en el cual tanto el paciente como el personal de salud está cegado. O sea,
no saben qué está recibiendo. Y estudio triple ciego, en el cual el paciente, el personal de salud y el analista de los datos está cegado, ¿no? O sea, al analista le dan los resultados, pero le dan como el grupo A y grupo B. Él no sabe o ella no sabe si el grupo A recibió la intervención y el grupo B el control, o al revés, ¿no? El grupo A el control y el grupo B la intervención, ¿no? Esto sería lo ideal, un estudio triple ciego. Bueno, para acabar este tema de ventajas y desventajas de los ECAs, ¿cuáles son las ventajas de los ensayos clínicos aleatorizados? Que al aleatorizar se minimiza el riesgo de confusión. Como hemos visto antes, al aleatorizar creamos dos grupos muy similares, por tanto los factores confusores, que pueden ser edad, sexo, estado civil, estado socioeconómico, etcétera, se igualan o se equiparan en ambos grupos. Además, es el tipo de estudio primario más confiable. ¿Cuáles son las desventajas? Uno, que suelen ser hechos en pacientes muy selectos, ¿no? Como quieren ver realmente si un fármaco es o no es eficaz, a veces excluyen a los pacientes que tienen otras enfermedades, por ejemplo, o que están tomando otros fármacos para que no haya ninguna interacción, digamos. Y esto puede no ser tan representativo de nuestra práctica diaria, porque nosotros tal vez sí tenemos más a esos otros grupos de pacientes. Otra desventaja es que son estudios caros de realizar porque, por ejemplo, tienes que tener toda una logística, tienes que asegurarte que tengas un seguro de salud para cada paciente y varias cosas más, ¿no? Por lo cual, pues son un poco difíciles de hacer, ¿no? En comparación con un estudio observacional, por ejemplo, ¿no? Que solamente recolecta historias clínicas y ya. Otros comentarios sobre los ECAs deben leerse críticamente. Hay muchos secas muy mal hechos o hechos de una manera muy tendenciosa, ¿no? Como para que el resultado sea sí o sí a favor de cierto fármaco, sobre todo, ¿no? Y esto pues tienes que tomarlo con pinzas, saber leerlo bien, a detalle, saber qué sesgos tiene para poder tomar una buena decisión, ¿no? Recordemos que la decisión no se toma leyendo la conclusión, sino analizando críticamente con doble lupa el artículo que estás evaluando. Ahora sí vamos a leer un ECA. En el link que una vez más les he puesto por el Facebook, por el YouTube, perdón, está también este artículo, ¿no? A trial of lopinavir, ritonavir en adultos hospitalizados con COVID-19 severo. ¿Okay? Es el artículo que vamos a leer. Si están ahora siguiéndonos en tiempo real, hola, ¿qué tal? Pueden, por favor, abrir este artículo para poder familiarizarnos. Esta es una primera aproximación, ¿no? Vamos a familiarizarnos con el artículo como si nunca hubiésemos leído un ECA, ¿no? Y vamos a ver algunas cosas. Este es un documento en PDF, ¿no? Que tiene varias hojas. Está como para imprimir, leer, subrayar, todo bonito, ¿no? Eh, los, los ensayos clínicos aleatorizados son estudios científicos originales, es decir, están publicados en revistas científicas. ¿Ok? Recordemos que las revistas científicas son publicaciones periódicas que publican artículos científicos, ¿no? Hay varias revistas, hay miles de revistas científicas en el mundo, así que tenemos que ver en qué revista está publicado ese artículo científico. El formato es más o menos similar, pero bueno, en este caso tienen así súper grande, porque son muy orgullosos, el nombre de la revista, The New England Journal of Medicine, ¿no? El famoso New England. Ese es entonces el nombre de la revista. Acá abajo nos dicen cuándo fue publicado, ¿no? Fue publicado el 7 de mayo del año 2020, más o menos reciente, ¿no? En el volumen 382 y número 19 de esa revista. ¿Okay? Luego nos habla del título. A trial of lopinavir ritonavir in adults hospitalized with severe COVID-19. Bien con Spanglish, ¿no? Luego nos habla de los autores. Acá están enumerados cada uno de los autores, ¿no? Becao, Ye, Wang y varios más, ¿no? Son un montón. Luego de esto nos coloca el abstract o el resumen, ¿no? Y el resumen usualmente tiene esta formulación. Nos da un pequeño background, o sea, algunos puntos clave, los métodos que han seguido, los resultados que han encontrado y la conclusión. ¿Ok? Y luego ya recién comienza el artículo en extenso. Aquí atrás entonces lo que hemos visto, ¿no? La revista, la fecha de publicación, el título, autores y resumen. Y luego comienza el cuerpo del artículo en extenso.
Y este cuerpo tiene un formato que se conoce como el formato IMRD o IMRID, ¿no? ¿A qué hace alusión esa letras? I de introducción, M de métodos, R de resultados y D de discusión. Entonces tenemos que ubicar estas 4 partes, ¿no? Luego vamos a ver información adicional y referencias. Veamos entonces. Bueno, acá ya estaba. Ya. Esta primera columna, o casi toda esta columna, va a ser la introducción, ¿no? No nos dice un título de introducción porque el formato de New England es así. De frente comienza con texto y nosotros ya sabemos que esta es la introducción, aunque no nos diga, ¿no? En la introducción, pues los autores van a intentar presentar el tema y por qué es importante, y acaban hablando del objetivo, ¿no? Para evaluar la eficacia y seguridad del opinavir ritonavir en SARS-CoV-2, en infecciones por SARS-CoV-2, realizamos un ensayo clínico aleatorizado, open label, llamado Lotus, ¿no? Etcétera. Luego de la introducción vienen los métodos, que es toda esta sección, ¿no? Como ven, es una sección mucho más grande. La introducción suele ser chiquita, los métodos sí son más grandes, porque aquí nos van a contar pasito a pasito qué es lo que han hecho, ¿no? Cómo han reclutado a los pacientes, cómo han hecho la aleatorización, cómo han seguido a los pacientes, cuál ha sido el outcome principal, cómo lo han medido, la parte estadística, etcétera, etcétera, etcétera. Acá estamos hasta la tercera hoja, vamos a pasar a las siguientes hojas. Acá sí, seguimos todavía con métodos. Bla. Y luego de métodos ven este titulito que es de resultados, ¿no? Ahora ya vamos a comenzar con los resultados que son los hallazgos del estudio, ¿no? Métodos es la receta de cómo lo han hecho y resultados ya es el plato de fondo, ¿no? ¿Qué han encontrado? Y en los resultados usualmente vamos a tener varias figuras o tablas, ¿ok? Entonces son los resultados. Vemos que aquí hay una figurita como un flujograma, vemos que aquí hay otra tabla, luego vamos a ver a qué se refiere cada figura o cada tabla. Sigue habiendo varias tablas y un poquito de texto, y estos son los resultados, ¿no? Sigue habiendo algunas figuras más y ya. Luego viene la discusión, ¿no? Recordemos que era IMRIT, ¿no? Introducción, método, resultado y discusión. En la discusión ya van a los autores intentar mencionar qué significan los resultados realmente, ¿no? Ok, si no encontraron una eficacia, ¿por qué no encontraron una eficacia? ¿No? Si encontraron una eficacia, ¿por qué sí encontraron? ¿Cómo es que esto se condice con la parte fisiopatológica, con los otros estudios clínicos? ¿Qué significa para nuestro tratamiento de COVID actualmente? ¿No? Etcétera, 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 ¿no? Todo esto va en discusión. También no solamente en la discusión mencionan un poco sus limitaciones. Aquí, por ejemplo, no sé si se nota bien, voy a intentar acercarlo con una lupa. ¿Sí? Aquí dice, nuestro estudio tiene varias limitaciones, ¿no? Particularmente que no fue cegado y varias cositas más, ¿no? Entonces, aquí usualmente en alguno de los penúltimos párrafos de la discusión hablan de las limitaciones del estudio, ¿no? Y qué tanto pueden haber alterado o no los resultados. Luego de la discusión, bueno, terminan con una conclusión y viene esta sección en la cual hablan de financiamiento y otra información extra. Y luego, finalmente, ahí, unos apéndices y las referencias bibliográficas, ¿no? Durante todo el texto han citado algunos estudios y aquí mencionan cuáles son dichas referencias. Entonces, hasta ahí hemos ya leído, bueno, hemos ya visto a grandes rasgos de qué se trata las partes de este ensayo clínico aleatorizado. Ahora vamos a intentar sacar algunos datos, ¿no? El primer dato que tenemos que entender cuando leemos un ensayo clínico aleatorizado es cuál es la pregunta pico, ¿no? Creo que ustedes ya han visto en alguna clase previa qué significa eso de pregunta pico, ¿no? Entonces, se pueden ir chequeándolo, revisando este artículo, sobre todo el título y y el resumen. Ahí vamos a poder contestar eso de cuál fue la pregunta pico. Lo segundo es cuál fue el outcome principal. Y lo tercero es cuántos pacientes se incluyó en cada grupo. Ok, entonces, a ver, no sé si hay mucha gente siguiendo ahora en vivo esta transmisión. Vamos a ver qué cosa se puede hacer. Pero si alguien lo está siguiendo y está siguiendo también el artículo, pueden ahí colocar cuál fue la pregunta pico. A ver, esperamos un minuto.
Hola de vuelta. Ok, veamos el título, ¿no? Nos dice un ensayo de lopinavir ritonavir en adultos hospitalizados con COVID-19 severo. Entonces, la pregunta pico, la P, recordemos que se hace referencia a la población, ¿no? ¿Qué población parece que han evaluado en este estudio? Pues pacientes con COVID-19 severo. ¿Ok? La I y la C son de intervención y comparación, o sea, ¿qué va a recibir el grupo de intervención y qué va a recibir el grupo comparación? O el grupo comparador, perdón, ¿no? Entonces, por acá nos dice, ¿no? Voy a intentar colocar el zoom. Ya. Aquí en metodología, dice que los pacientes fueron aleatoriamente asignados en un ratio de 1 a 1 para recibir ya sea lopinavir ritonavir con esta dosis, 400 miligramos de 100 miligramos, 2 veces al día por 14 días, en adición al cuidado usual. ¿Ok? Entonces, este va a ser nuestro grupo intervención, claro, o solamente el cuidado usual. Y este va a ser nuestro grupo comparador. Entonces siempre hay que leer atentamente los métodos y aquí vemos que la intervención sería lopinavir ritonavir por estas dosis por 14 días y el grupo comparador sería el cuidado usual solamente. Obviamente el cuidado usual, digamos, incluye varias cosas, ¿no? Incluye todo lo que un paciente con COVID en esa época en esos hospitales solía recibir. Estas fueron entonces la intervención y el comparador. Ahora, ¿cuál será la O de outcome, no? El outcome es el resultado que estamos buscando y usualmente en un ensayo clínico nos presentan varios resultados, pero siempre hay un outcome principal. ¿Ok? Y aquí nos dice, the primary endpoint, otro término para outcome es endpoint, ¿no? Entonces dice, el outcome primario fue el tiempo hasta la mejora clínica, ¿no? Definido como el tiempo desde la randomización, ya sea hasta la mejora de 2 puntos en una escala ordinal de 7 categorías o hasta ser dado de alta del hospital, ¿no? Lo que sea que haya ocurrido primero. Y entonces es un outcome un poquito compuesto, ¿no? Que dice cuánto tiempo pasó hasta que o bien mejoró 2 puntos en esa escala o bien salió de alta. ¿No? Genial. Ese fue el outcome primario, ¿no? Ahora dice, ¿cuántos pacientes se incluyó en cada grupo? Esto ya lo vamos a ver en los resultados, ¿no? Dice, em, se incluyeron 199 pacientes con SARS-CoV-2 confirmado por laboratorio, ¿no? Que se randomizaron. De estos, 99 fueron asignados al grupo de lopinavir ritonavir, o sea, al grupo de intervención, y 100 fueron asignados al grupo de standard care, o sea, al grupo control. Ya, 199 pacientes, 99 al grupo de intervención y 100 al grupo control. ¿Ok? Genial. Entonces, con esto ya tenemos un primer vistazo de qué se trata este ECA. Ahora vamos a pasearnos un poquito. No vamos a ver a detalle el resto del artículo porque bueno, van a dar toda una unidad para eso, pero sí quería explicar un poquito sobre los resultados, ¿no? Porque esto va a ir un poquito amarrado a lo que han visto ya con Jessica, que es cómo leer las medidas de asociación y otros estadísticos en un ensayo clínico aleatorizado. Vemos que el primer gráfico que nos van a presentar es esta figura, la figura 1, que es el flujograma de selección. Siempre todo ensayo clínico, a menos que sea un ensayo muy mal hecho, nos va a presentar este flujograma. ¿Qué nos dice aquí? 357 pacientes o participantes fueron evaluados para elegibilidad. De estos, 158 fueron excluidos debido a que mayormente no cumplían con los criterios de inclusión. Tenemos que leer en el texto cuáles son. Y solamente 199 fueron randomizados, o sea, fueron aleatorizados, ¿no? Se hizo una aleatorización y se crearon dos subgrupos. 99 que fueron al grupo intervención de lopinavir ritonavir y 100 que fueron al grupo de standard care, ¿no? Luego de esos 99 dice que 3 murieron 24 horas después o dentro de las primeras 24 horas luego de haber sido aleatorizados, por lo cual no recibieron lopinavir ritonavir, ¿no? Y de los 96 que quedaban, pues 2 al final no recibieron el fármaco, ¿no? Tal vez porque su médico no les dio o un error de logística, no sé. Por lo cual solamente 95 fueron incluidos en este grupo, ¿no? En cambio, en el grupo control, de los 100 que fueron asignados, 100 fueron incluidos, sin embargo, uno que no debía recibir lopinavir, al final terminó recibiendo, ¿no?
¿Quién sabe por qué? ¿No? Tal vez se equivocaron, el paciente lo tomó por su cuenta, no sé, pero lo recibió, ¿no? Por lo cual, para alguno de los análisis, este uno ha pasado a este grupo, ¿no? Al grupo de lopinavir, ritonavir. Y aquí entonces se quedaron 99 y aquí se quedaron 95. Todo este flujo está aquí resumidito, bonito, en esta primera figura que es la de flujograma. Luego de ello, siempre nos van a presentar esta tabla, la tabla de características basales de ambos grupos, ¿no? Características clínicas y demográficas de los pacientes at baseline, o sea, justo luego de haber hecho o justo en la aleatorización. Recordemos que el ensayo clínico aleatorizado es un estudio longitudinal, ¿no? Entonces, estas son las características al inicio del estudio, ¿no? Luego del seguimiento, obviamente van a tener otras características, pero estas son al inicio. ¿Y por qué nos muestra esa tabla? El objetivo es que podamos comparar las características basales de los grupos para confirmar que vamos a tener dos grupos muy similares. Recordemos que gracias a la aleatorización hemos creado dos grupos muy similares. ¿Para qué? Para que la única diferencia entre un grupo y el otro es que uno recibió la intervención y otro no. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sabemos que los dos grupos son similares y que la única diferencia es que uno recibió la intervención? Pues viendo esta tabla, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, que la mediana de la edad es 58 años aquí y 58 años aquí, ¿no? Milagro, sí. Los dos grupos son muy similares, ¿no? Sexo masculino, 61% versus 59%, wow, casi igual, ¿no? Y así, hay que ver para cada una de las características que sean muy, muy similares entre ambos grupos, ¿ok? Para eso nos sirve la tabla 1. Si me están siguiendo, por favor, sigan también en el artículo que ustedes tienen. Luego sigue la tabla 2. En este caso fue necesaria esta segunda tabla, a veces no lo es. Ahora vamos a explicar por qué. Esta es una tabla en la cual comparan también ambos grupos, pero ya no comparan las características basales, o sea, al inicio del estudio, sino los tratamientos que recibieron estos pacientes luego de haber sido iniciado el estudio. ¿Y por qué? Porque este de aquí no fue un estudio cegado, ¿no? Ya hemos visto antes que fue un estudio open label. Al no ser un estudio cegado, es esperable que en el grupo, por ejemplo, que está recibiendo lopinavir, ritonavir, tal vez los médicos o personal de salud, como son pacientes severos, digan, pucha, este paciente no está recibiendo perdón, este paciente ya está recibiendo lopinavir, ritonavir, así que de hecho que le va a ir bien. Y no le brinden tantos cuidados como al otro grupo que no está recibiendo, ¿no? Que solamente está recibiendo el standard care, ¿no? Entonces, esto puede hacer que haya diferencias en el manejo entre un grupo y otro grupo, debido a que no es un estudio cegado. Para ver si hubo o no diferencias en el manejo, te van a colocar esa tablita de las características de los tratamientos recibidos luego de haber iniciado el estudio, ¿no? Y aquí tenemos que ver si hubo alguna diferencia o no, ¿no? Em, Comparamos ambas columnas y vemos si hubo o no diferencias, ¿no? En este caso no hubo grandes diferencias tampoco. Recuerden que esta tabla no siempre se presenta, solamente se presenta en los estudios que no han sido cegados. Luego viene la tabla más interesante o más importante tal vez, que es la tabla 3 de resultados de los outcomes beneficiosos. El objetivo es evaluar los efectos beneficiosos de la intervención, ¿no? Aquí igual nos van a colocar lo que pasa en el grupo intervención, en el grupo control, pero va a haber otra columna que usualmente va a presentar las medidas del efecto, las medidas de asociación. Aquí, por ejemplo, para este primer outcome, nos dicen abajito, bueno, aquí hay una señal que nos mandaba al pie de página que ya no ha salido, pero nos decía básicamente que nos están presentando un hazard ratio, ¿no? Hazard ratio. ¿Cuál es el outcome principal, no? Primero siempre te van a poner el outcome principal, ¿no? Que recordemos que era el tiempo a la mejoría clínica, ¿no? Aquí te presentan la mediana en días, ¿no? Aquí fueron 16 días y aquí fueron, 16 días también, ¿no? Y aquí nos van a poner el hazard ratio, que es de 1.31 con ese intervalo de confianza, ¿no? Quienes nos estén siguiendo ahorita en directo, por favor, intenten colocar por el chat cuál era la interpretación de un hazard ratio de 1.31 para esta pregunta pico, ¿no? Recordemos que son pacientes con COVID severo, en los cuales estamos comparando una intervención que es lopinavir, ritonavir, y un grupo control que es no recibir esto, ¿no? Recibir solamente el standard care. Y nos sale un HR de 1.31 con este intervalo de confianza, de 0.95 a 1.80.
A ver, por favor, si alguien está por ahí y puede revisar sus notas de la clase pasada, porque eso entiendo que lo han visto con Jessica. Pueden colocar por ahí cuál sería la interpretación de este hazard ratio y de su intervalo de confianza. Bueno, a ver, sigamos. Recordemos que este 1.31 se interpreta como que en pacientes con COVID severo, pues el hazard de haber tenido mejoría clínica en el grupo que recibió lopinavir ritonavir fue 31% mayor en comparación con el grupo que recibió el standard care, ¿no? Pero esto no fue estadísticamente significativo, y esto es tal vez lo más importante, ¿no? ¿Por qué decimos que no fue estadísticamente significativo? Porque este intervalo de confianza cruza el valor de no efecto, que para el hazard ratio es de 1, ¿no? Recordemos que risk ratio, hazard ratio, odds ratio tienen como valor de no efecto el 1, ¿no? En tanto que diferencia de medias tiene como valor de no efecto el 0. ¿Ok? Entonces, aquí nos sale que el resultado no fue estadísticamente significativo, no podemos decir que el lopinavir ritonavir tenga mejor o peor pronóstico que no dar nada, ¿no? En cuanto a la mejoría clínica. Obviamente en la tabla 3 salen otros outcomes, ¿no? Y es bueno también interpretarlo y todo, pero aquí solamente nos estamos yendo al outcome primario. La tabla 4 nos va a mencionar los resultados en los outcomes dañinos, ¿no? Como dice, Summary of Adverse Effects, ¿no? ¿Qué significa esto? Que no solamente nos interesan los beneficios, también nos interesan los daños potenciales que puede haber causado el fármaco, ¿no? El lopinavir ritonavir en comparación con standard care, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, nos habla de algún efecto adverso, ¿no? Linfopenia, náusea, trombocitopenia y otros, ¿no? ¿Y de qué grado, no? ¿De cualquier grado o solamente grados 3 o 4, o sea, los más graves, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, que el lopinavir ritonavir tuvo algún efecto adverso en grado 3 o 4, o sea, grave, el 21% de su población. O sea, 21% tuvo algún efecto adverso de grado 3 o 4 al tomar lopinavir ritonavir. En tanto que los que no recibieron lopinavir ritonavir, miren, solamente 11%, ¿no? La mitad casi, ¿no? Ah, ya, entonces lopinavir ritonavir parece que duplicara tu probabilidad de presentar algún efecto adverso de grado 3 o 4, ¿no? ¿Y con qué efecto es más esto, no? Vemos que es más con linfopenia, ¿no? 12% versus 5%. Y tal vez con alguno más luego, ¿no? Pero más que nada es linfopenia. Entonces, pues tenemos que ver, ¿no? Si fisiopatológicamente es lógico que el lopinavir ritonavir cause linfopenia, pues aquí estamos ante un daño, ante un potencial daño del lopinavir ritonavir, ¿no? Tenemos que entonces hacer luego un balance de todos los beneficios, que, bueno, aquí les adelanto que no hay ningún beneficio significativo, y todos los daños, ¿no? Que hay por lo menos algunos daños, ¿no? Y este balance que nos lleva a que el lopinavir ritonavir, según ese ensayo clínico, pues presenta más daños que beneficios. O sea, darlo es peor para el paciente que no darlo, ¿no? Y uno dice, ¿por qué? Pero si el lopinavir ritonavir es un antiviral, ¿no? Se supone que ataca al virus, ¿no? ¿Qué está pasando? Como les dije desde el inicio, no siempre la presunción fisiopatológica que tenemos al inicio se va a cumplir en nuestro paciente. Y de hecho, lo más común es que los fármacos que fisiopatológicamente creamos que sí funcionan, finalmente no van a funcionar y solamente nos van a causar daños, ¿no? Y todo lo que estamos viendo de medicina basada en evidencias se basa en este balance, de que logremos el mayor beneficio del paciente con los menores daños, ¿no?
Y obviamente si tenemos un fármaco que causa más daños que beneficios, pues por ahí no debería ir nuestra decisión. Dicho esto, hay que resaltar que para tomar una decisión nosotros no nos podemos guiar de un solo ensayo clínico, ¿no? Ustedes ya han visto que para tomar una decisión tenemos que buscar todos los estudios que hayan respondido a mi pregunta. Leer tal vez algunas revisiones sistemáticas que han incluido todos esos estudios e intentar ver qué cosa está pasando, ¿no? Porque puede que ese estudio sea errado, ¿no? ¿Por qué? Por ejemplo, sabemos que es un estudio open label, ¿no? Que no es ciego. Ah, ya, por ahí puede que tenga algunos otros sesgos, ¿no? Entonces tenemos que compararlo con otros estudios para poder recién, al leer todos los estudios en su totalidad, tomar una decisión. Bueno, esto es lo que tenía para presentarles hoy día por aquí. Entiendo que es un poco difícil tal vez tener alguna conversación más directa por estos medios, pero si es que hay alguna pregunta, duda o algo sobre este tema, por favor no duden en hacerla y vamos respondiendo. Ujú. A ver, creo que ya estoy viendo. Ya, creo que ya puedo leer lo que tienen en YouTube. Em, ya por ahí Anel está consultando sobre la interpretación del hazard ratio. Mm, sí, claro. Lo que pasa es que recuerden que supongo que siguen viendo mi pantalla, me dicen si no es así, creo que sí. Tenemos, por ejemplo, un hazard ratio de 1.31, ¿no? Parece que era 1.31. Ok, recordemos que un hazard ratio mayor a 1 significa que hay más probabilidad de tener el outcome en el grupo intervención que en el grupo control, ¿no? Mayor a 1, como que hay más probabilidad de tener el outcome. La interpretación aquí sería esta, ¿no? En pacientes con COVID-19 severo, el hazard, porque acá estamos con hazard ratio, ¿no? Si fuera un riesgo relativo sería la incidencia, si fuera un odds ratio sería el odds, ¿no? El hazard de tener mejoría clínica o de lograr tal vez mejoría clínica fue 31% mayor en aquellos o en el grupo que recibió lopinavir ritonavir en comparación con el grupo placebo, ¿no? Que recibió placebo. No, perdón, que no lo recibió, porque en este caso no hubo placebo. Sin embargo, esto no fue estadísticamente significativo. Y esto último es importantísimo porque este 31% en realidad por sí solo no significa nada, ¿no? Como ya han visto en la parte de lectura, de la parte estadística de ensayos clínicos, este 31% nos puede salir cualquier número, ¿no? Lo que tenemos que ver es el intervalo de confianza.
En este caso, el intervalo de confianza va de 0.95 a 1.80, ¿no? Si el intervalo de confianza incluye el 1, entonces el resultado es no estadísticamente significativo. Ajá, esa es una forma de interpretarlo, ¿no? Me parece que por ahí él sí lo interpretó como que un grupo tiene un hazard 1.31 mayor, ¿no? Sí, algunos lo interpretan así, 1.31 mayor, pero se me hace más fácil hacerlo por porcentajes, ¿no? 31% mayor. Ajá, Renato lo interpretó como que produce un incremento de 30% del tiempo transcurrido. No tanto así, porque en este caso estaríamos ante una diferencia de medias, y no, lo que nos dicen es que es un HR, no una diferencia de medias. Ya, perfecto. Ok, entonces, si hay alguna pregunta más, quedo aquí atento, y si no, pues daríamos por concluida la charla del día de hoy. Ah, vi por ahí que no están teniendo el link. A ver, les voy a pasar otra vez el link. Ya lo coloqué otra vez en YouTube el link. Sandra pregunta, entonces, ¿no existe mejoría clínica en el grupo que recibió el Opinavir y Ritonavir? Hemos evaluado solamente un outcome, ¿ok? El outcome de mejoría clínica, ajá. En este outcome, pues, la estadística no es tanto como que no existe, ¿no? La estadística lo que nos dice es que en este estudio no hemos podido encontrar que haya una diferencia estadísticamente significativa o un beneficio estadísticamente significativo. ¿Por qué puede ser esto? Puede ser porque haya sesgos, puede ser por el tamaño de muestra, que es poco, ¿no? 100 versus 99. Puede ser por varias cosas, ¿no? Para concluir que en verdad no hay beneficios, pues tendremos que ir a una revisión sistemática, no a un ensayo clínico aleatorizado, ¿no? Pero por lo menos en este estudio no se encontraron beneficios. Eso sí es cierto. En mejoría clínica, ¿no? Ah, Vince dice que... A ver, vamos a ir a la sala de espera. Ah, sí, perdón, yo tenía que aceptarlos, sorry. Entonces, ¿lopinavir y ritonavir prolonga la estancia? No. En este caso, el outcome es mejora clínica, ¿no? Aquí tal vez hay un poquito de confusión porque aquí dice tiempo a mejoría clínica, ¿no? Pero ya sabemos que cuando estamos usando un hazard ratio, el outcome realmente es un outcome dicotómico. Es sí o no. Por ejemplo, muerte, murió o no murió, ¿no? Aquí te saldría tiempo a muerte. Pero el outcome sigue siendo dicotómico. Entonces es hazard de tener el outcome. ¿El outcome cuál es? Mejoría clínica. Entonces aquí el hazard de tener mejoría clínica es mayor. O sea que pareciera que, o sea, por lo menos por 1.31, pareciera que hay mayor mejoría clínica, pero el intervalo de confianza nos dice no, sorry, pero así no es, ¿no? Realmente esta mejoría clínica es un artificio, no es estadísticamente significativo, no podemos decir que haya una mejoría clínica realmente en la población. Él se preguntaba, 1.31 pasa a ser 31%, se elimina el 1, sí. Sí, de hecho, si ven otra vez la ponencia de Jessica, ahí habla bastante de esto, ¿no? De cómo leer los HRs, RRs, ORs, y claro, se elimina el 1, ¿no? Ahí tiene una diapositiva bonita con flechitas, ¿no? De cómo hacer esto. Si el caso fuera 2.24, pasaría a ser 24%. Ah, ya. Si el HR fuera de 2.24, entonces sería 124% más.
mayor. ¿Por qué? Porque digamos, la base, recorremos en un HR, en un RR es de 1, ¿no? Entonces, desde 1 para llegar a 2.24, ¿cuánto aumentó? En 1.24, o sea, en 124%. Eso es lo que está preguntando Elsie, ¿no? ¿Por qué se utilizó un hazard y no un RR o un OR? Muy buena pregunta. Para poder evaluar el efecto de un desenlace, perdón, de una intervención en un desenlace dicotómico, tenemos varias posibilidades, ¿no? RR, OR, HR y razón de tasa de incidencia, RTI, ¿no? Un par más tal vez, pero estas cuatro son las más importantes. ¿Cuál es la gran diferencia entre esos dos primeros y los dos últimos? Ah, que en un RR y un OR, tú necesitas que todos tus participantes que van a entrar al análisis hayan cumplido con el tiempo de evaluación. O sea, por ejemplo, si tu estudio es que haya mejoría o no a los 14 días, pues el RR y el OR solamente van a tomar en cuenta aquellos participantes que han cumplido con todos los 14 días y han sido evaluados al día 14. Pero ¿qué pasa con el HR y el RTI? Que no necesitan eso. Puedes tú haber tenido participantes con 7 días, por ejemplo, y si tienes un participante que solamente cumplió hasta los 7 días y de ahí lo perdiste por algún motivo, en el RR y en el OR no lo vas a poder considerar, o sea, ese dato se pierde. Pero en el HR sí. ¿Por qué? Porque el HR va a contar la participación de cada uno de nuestros pacientes hasta que se retiró del estudio, ya sea un día, 2 días, 5 días, 7 días, 15 días. Entonces, ¿qué pasa? Si tú tienes que todos tus participantes han cumplido todos los días necesarios, pues usas mejor un RR o un OR. Pero si tienes muchas pérdidas, usas mejor un HR o un RTI, ¿no? Entonces, muchas veces usamos HR porque tenemos muchas pérdidas, ¿no? Lamentablemente, HR tiene varios sesgos, ¿no? No es muy confiable muchas veces. Preferimos siempre un RR, pero bueno, es lo que se suele usar cuando hay muchas pérdidas. ECA es ensayo clínico aleatorizado, ¿no? Es el nombre de la clase, por lo que preguntó Juan. Ok, no se preocupen si no repasan otra vez toda esta clase y ya con eso tienen suficiente como para ya estar listos para la siguiente unidad del curso. Creo que por ahí estaban teniendo problemas Sandy Beans, pero no sé, bueno, si no hay más preguntas, pues ya daremos por concluido el cursito, bueno, la clase. Doctor, sí, Sandy se está comunicando conmigo y parece que su internet está fallando. No puede entrar a Zoom, pero chicos, hay una pregunta en YouTube de Did Indira Chiroque que dice, entre un OR y un RR, ¿cuándo se debe utilizar una y otra? Como les mencioné, se suele usar ya, perdón, OR y RR, ¿no? El más entendible es un RR, porque tú vas a decir que el riesgo de que el paciente fallezca, por ejemplo, o de que tu paciente fallezca, va a ser 20% mayor, ¿no? En cambio, en un odds vas a decir el odds de que tu paciente fallezca va a ser 20% mayor. Entonces, es más entendible hablar de RRs que de ORs. Pero, ¿qué pasa? Eh, para hacer para sacar las fórmulas de los intervalos de confianza del RR o del OR, solemos usar algo que se conocen como regresiones en estadística, ¿ok? Para el OR se hace una regresión muy simple, que es la regresión logística. Es una regresión que incluso la puedes hacer a mano, es bien, bien bonita, ¿no? Y por tanto es más estable estadísticamente. ¿Ok? Es una regresión que matemáticamente es muy bella, tiene mucho sentido. Pero para calcular un RR con una regresión, no hay una regresión tan directa.
De hecho, lo que solemos hacer es usar, por ejemplo, una regresión de Poisson o una binomial negativa e intentar ajustar, o sea, intentar que el resultado que nos salga sea parecido a lo que sería un RR, ¿no? No hay una fórmula tan directa. Entonces, estadísticamente no es tan precisa, digamos, ¿no? Por ello es que muchos estadísticos, pues, prefieren usar el OR, porque dicen, mira, matemáticamente esto a mí me convence más, ¿no? Pero como no se entiende muy bien el resultado, muchos otros preferimos, también me incluyo, usar el RR, ¿no? Que aunque estadísticamente puede tener alguna que otra falla, pues el resultado se entiende mucho mejor, ¿no? Entonces, es más comprensible y lo que buscamos es eso, no ser comprensibles para que la gente tome decisiones. ¿Ok? Entonces, la diferencia sí es conceptual, tiene que ver con odds versus riesgos, pero ustedes cuando vayan a hacer su propio estudio, pues van a tener que decidir cuál usar, ¿no? Eh, Depende de su público, tal vez si su público son personal de salud que no son epidemiólogos, pues les convenga usar un RR, ¿no? Si su público es más matemáticos, epidemiólogos, tal vez decante más por un OR. Si quisiéramos medir una variable numérica como outcome, ¿qué recomiendo usar? Una vez más, esto ya lo vio Jessica, si no me equivoco. Cuando nuestro outcome es una variable numérica en un ensayo clínico, pues tenemos que usar algo que se conoce como diferencia de medias. ¿No? Que es sencillamente una resta, ¿no? Si el grupo intervención, por ejemplo, tuvo o pesó al final del estudio 78 kilogramos y el grupo control pesó al final del estudio 85 kilogramos, pues lo único que vamos a hacer es calcular la diferencia de medias, que es intervención menos control, y vamos a ver que nos da menos 7 kilogramos, ¿no? Es una resta nada más. Entonces, igual tienes que colocar la diferencia de medias y su intervalo de confianza, ¿no? Puede ir de menos tanto hasta más tanto, ¿no? En este caso, el valor de no efecto ya no es el 0, perdón, ya no es el 1, sino que es el 0, ¿no? En tanto que en todo lo que hemos visto antes, el valor de no efecto era el 1. ¿Cómo se interpreta un odds o qué es un odds? Por ejemplo, si tenemos 100 pacientes en un grupo, ¿no? 100 pacientes, de ellos 14 fallecen, ¿no? 20 ya, 20 fallecen y obviamente 80 no fallecen, ¿no? Entonces, ¿cuál será la incidencia de fallecer? Va a ser el 20%, ¿no? Porque son 20 de 100, ¿ok? En eso se basa el RR, en incidencias. Pero ¿cuál será el odds de fallecer? Ya no va a ser 20 de 100, ¿no? Vamos a poner 20 de 100 es igual a 20%, ¿no? Ya no es 20 de 100, ahora vamos a hacer 20 de 80. ¿Qué hemos hecho? Hemos dividido los que fallecieron sobre los que no fallecieron. ¿Por qué hemos hecho esto? Por cuestiones estadísticas y porque somos malos, ¿no? Pero al tener esto, pues nos va a salir ¿cuánto? 0.25. ¿Sí? Este sería el odds, ¿no? ¿Cómo se interpreta? Podemos decir, bueno, por cada 0.25 personas que fallecen, tendremos una persona que no fallece, por ejemplo, ¿no? La interpretación es más compleja, intentar entenderlo como algo intuitivo es muy difícil. Pero bueno, estadísticamente es bonito. Cuando vean regresión logística, van a tal vez entenderlo un poquito mejor. ¿Existiría algún problema si los extremos de mi intervalo de confianza estuvieran muy cercanos entre sí o muy cercanos al valor de no efecto? Entiendo que es muy cercanos al valor de no efecto, ¿no? Por ejemplo, tengo un HR o RR, que es, bueno, para cuestiones del intervalo es muy similar, ¿no? De 0.89, ¿no? Con un intervalo de confianza, 95% de 0.70 a 0.99 tal vez, ¿no? No sé si te refieres a esto, de que eso está muy cercano al 1. En este caso, pues, sí, digamos que en este caso no podemos ser tan dicotómicos, ¿no? No podemos decir, mira, esto sí fue estadísticamente significativo y pucha, qué bien, ¿no? En tanto que si es de 1.01, decir, no, pucha, ya se pasó y
y ya fue, ¿no? Esto no sirve, ¿no? En esos casos en los que el intervalo está muy, muy cercano al valor de no efecto, pues vamos a tener un poquito de libertad, ¿no? Y nosotros decir, ah, mira, acá no salió estadísticamente significativo, pero puede que sea porque tuvo un bajo tamaño de muestra o no sé qué. Vamos a, tal vez, si es que es muy factible o algo, a ver cómo tomaríamos una decisión si es que esto sí fuera estadísticamente significativo. No los quiero confundir mucho con esto. Por ahora quédense con que si pasa ya, ya no es estadísticamente significativo y ya, pero en algún punto van a llegar al tema de toma de decisiones y ahí sí, ¿no? Van a ver que eso no es tan dicotómico siempre, ¿no? A veces, aunque pase o aunque no pase, pues nuestra decisión va a ir más pensada a los sesgos del estudio, a qué puede estar pasando en el estudio, y según eso reinterpretar un poquito los intervalos cuando están muy cerca al valor de no efecto. Ojalá que por ahí haya ido tu pregunta, Juan Carlos. Ah, ya no iba por ahí por si acaso. Em, ok, voy a copiar aquí lo que has colocado tú. Mencionas un intervalo así, ¿no? 0.72, 0.70, 0.62. Primero, cuando ves esto, tú dices, pucha, ese suyo, los autores se han equivocado, porque el RR puntual, el estimado puntual, debe estar dentro del intervalo, ¿no? No puedes este RR estar por un lado y el intervalo encerrar otro, ¿no? Aquí debió de haber sido 0.71. ¿Ok? ¿Por qué? Porque 0.71 sí está entre 0.70 y 0.72. Ahora sí es creíble, ya. Segundo, si ese intervalo es muy angosto, como en este caso, estamos mucho más felices. ¿Por qué? El intervalo va a depender del tamaño de muestra, ¿no? Ante un mayor tamaño de muestra, el intervalo es más angosto. Y eso es bueno, porque recordemos que el intervalo de confianza nos va a hablar de cuál es el verdadero RR en la población, ¿no? Recordemos que este RR 0.71 es de la muestra y eso nos va a decir, ya sabe lo que está pasando en la muestra. Ahora, ¿qué está pasando en la población? ¿Y eso qué nos dice? En la población, el RR está entre 0.70 y 0.72. O sea, estamos muy seguros que está entre estos dos números. Entonces, está bien porque tenemos un dato muy certero y muy preciso de lo que está pasando en la población, ¿no? Lo cual sería muy diferente a que nos digan un RR que va de, por ejemplo, 0.10 a 0.99. Ahí el RR puede ser 0.10, que es súper bajo, o 0.99, que es prácticamente 1, ¿no? Ahí sí no estamos nada seguros, ¿no? Es muy impreciso, ¿no? No estamos nada seguros de qué está pasando en la población, ¿no? Pero si es angosto, estamos felices. Ok, creo que ahora sí nos quedamos sin preguntas. Ah, doctor, creo que estaríamos concluyendo la... Acá hay una pregunta, disculpe, tuvo problemas técnicos, por eso no pude estar hace un momento. Dice, la interpretación del RR depende del HO y la... Y la HI. Un efecto, una reducción del efecto. La interpretación del RR, no. Este, mm, a ver, tenemos dos formas de hacer inferencia, recuerden. Hacemos inferencia, que es este razonamiento estadístico que nos dice qué puede estar pasando en la población con datos solamente de la muestra. Esta inferencia la vamos a hacer de dos formas. Uno, usando los intervalos de confianza al 95%, y dos, usando los valores P. Valor P. Para el intervalo de confianza, el 95%, por ejemplo, tenemos un RR de tanto, con su intervalo de confianza de tanto, no tenemos una hipótesis predefinida. Para un valor P sí. Para un valor P tenemos que hacer lo que se conoce como una prueba de hipótesis.
Y para hacer esta prueba de hipótesis debemos declarar desde el inicio cuál es nuestra hipótesis nula y cuál es nuestra hipótesis alterna, ¿no? Entonces, pues, depende qué es lo que vamos a usar. Si, como tú mencionas, vamos a usar un RR y su intervalo, no tenemos hipótesis a priori, ¿no? Tenemos simplemente el intervalo y ya lo interpretamos. Si vamos a usar un valor P, ahí sí tenemos una prueba de hipótesis, ¿no? Y nuestra hipótesis puede ser muchas, ¿no? Nuestra hipótesis puede ser que el riesgo de morir, le voy a poner RM, ¿no? El riesgo de morir en el grupo intervención sea igual al riesgo de morir en el grupo control, por ejemplo, ¿no? Pero también nuestra hipótesis puede ser que el riesgo de morir en el grupo intervención sea mayor al riesgo de morir en el grupo control, o al revés, que sea menor, ¿no? Entonces, aquí sí podemos hacer estos cambios, podemos usar diferentes pruebas y todo esto, ¿no? Pero es cuando calculamos un valor P para hacer inferencia, ¿no? Con un intervalo no, nos quedamos simplemente en cuánto es el RR en la población y ya.